Bueno, recordemos, hermanos, brevemente entonces. Judas, el autor de esta carta, o como dicen algunos, que se podría llamar el nombre Judá, que era el nombre de la tribu y el nombre con el que en muchas oportunidades se traducía, era uno de los 4 hermanos de Jesús o medio hermano de Jesús. Y obviamente no se convirtió en el tiempo del ministerio de Jesús, pero sabemos que luego de la muerte y resurrección, él se convirtió y fue uno de los principales líderes de la iglesia cristiana. Sabemos que fue un maestro y que fue un misionero y que viajó mucho. No se sabe con exactitud a qué grupo, ciudad específicamente fue dirigida la carta, pero sabemos que eran judíos por mucho de lo que se habla de la historias judías y literatura judía en esta carta. El objetivo de Judas fue advertir sobre los falsos maestros. Queda claro que tenía un gran conocimiento del Antiguo Testamento por lo que leemos y también de otras literaturas judías. Pareciera ser de que él iba a escribir una carta más larga, más extensa, pero de algún modo él habla de que hubo una gran solicitud que lo llevó a escribir esta carta que es corta, pero como acabamos de leer, no por eso es menos profunda. Lo que notamos en esta carta es que Judas no ataca específicamente las enseñanzas de los falsos maestros. Gracias a Dios, por la inspiración del Espíritu Santo, hay abundante enseñanza en el resto de las Escrituras con la cual nos afirmamos en la verdad y podemos rechazar las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Pero ese no fue el objetivo de Judas. El objetivo de Judas fue describir la vida y rechazar o atacar la forma de vida de estos herejes. Entonces, obviamente, rechazamos también las enseñanzas heréticas, pero desde la perspectiva de Judas, los hermanos que leían la carta podían ser instruidos para detectar quién era un falso maestro, no tanto por lo que decían, sino por la forma en la que vivían. Y de algún modo, hermanos, esto también es lo que nosotros aplicamos para detectar a verdaderos creyentes. No es que andamos como inspectores juzgando a todo el mundo a ver si es un verdadero creyente o no, pero como ustedes saben, como iglesia local, y decimos que queremos que sea una iglesia compuesta por piedras vivas, tenemos un sistema de membresía y queremos que cuando se une a alguien a la membresía, queremos que sea un verdadero creyente. Y de algún modo lo que nos preguntamos, tanto desde la perspectiva pastoral como la preocupación de los hermanos, es sobre aquellos que se van a unir a la iglesia si tienen un testimonio de verdaderos creyentes. Obviamente, si alguno anduviera hablando allí una doctrina contraria a nuestra confesión y a nuestra profesión de fe, eso sería un escollo. Pero no es solamente lo que dicen creer, porque alguien puede decir que cree todo, sino también es cómo viven. Y entonces, para con una limpia conciencia recibirle al núcleo de la membresía, es saber de que, por lo menos en lo que respecta a nuestra diligencia como hermanos en la fe, observamos señales o frutos de verdaderos creyentes. Bueno, en el caso de Judas, esto lo lleva al ámbito del liderazgo, porque si bien es peligroso que una iglesia pudiera haber personas que ingresaron a la membresía sin ser verdaderos convertidos, ¿verdad? No quisiéramos eso, pero puede pasar. ¿Cuánto más peligroso sería en una iglesia que los líderes no sean verdaderos convertidos? Porque entonces van a ser instrumentos de Satanás porque van a estar enseñando, pero no son regenerados, quizás algunos simulando, engañando también a otros, y entonces evidentemente eso sería mucho más dañino a la obra de Dios. Entonces, en la descripción que Judas hace de estos hombres, estos
claramente toman la gracia de Dios y la convierten en libertinaje, como si fuera la gracia de Dios una licencia para pecar, aunque no por eso exteriormente ellos van a manifestarse en contra de Dios o de la fe, porque recordemos que hay aquí también una simulación, ¿verdad? Dice, han entrado encubiertamente, no es que esos líderes se paran en el medio y dicen que no hay que adorar a Dios y hay que adorar al diablo, hay un engaño. A veces, como decíamos, cuando hay mentiras mezcladas con verdades, es más sutil el engaño y es más difícil. Y eso es lo que vemos en muchos de estos predicadores hoy famosos de hoy en día, de estas iglesias multitudinarias donde se predica un falso evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Hay un montón de cosas que no tienen que ver con la sana doctrina. Entonces, estos hombres piensan que pueden hacer lo que quieren, aún así considerarse siervos de Dios. Son libertinos en cuanto a la sexualidad, manifiestan avaricia, pecados en su trato, en el carácter y egoísmo. Y vamos a ver en el versículo de hoy, vamos a ver algo de eso, pero para recordar un poco lo que vimos en uno de los sermones al principio, Judas toma 3 ejemplos de juicios del Antiguo Testamento para aplicarlo a ellos. Por ejemplo, habla del pueblo incrédulo que salió de Egipto, pero en el desierto manifestaron su rebelión con Dios. Entonces, obviamente, nos está haciendo pensar que estos son incrédulos. Luego nos habló de los ángeles rebeldes que no guardaron su dignidad, ¿verdad? Entonces nos está hablando también de la rebeldía y de que no tienen reparo en considerar lo sagrado del ámbito donde se están moviendo. Y luego nos habla de 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, que eran ciudades idólatras, libertinas, ¿verdad? Sabemos los pecados sobre las cuales cayó el juicio de Dios. Entonces, hay una seria advertencia del juicio de Dios sobre estos hombres. Luego va a empezar una lista de descripciones que las va tirando Judas una tras de otra, algunas con breves comentarios o explicaciones. Pero lo podemos ver allí desde el versículo 8. Si hiciéramos esa lista, podríamos decir, describiendo a estos hombres, que la lista menciona soñadores, les dice soñadores, ya estudiamos estos textos, que mancillan la carne, que rechazan la autoridad, que blasfeman de las potestades superiores. En el versículo 9 dice, en el 10 dice que blasfeman de cosas que no conocen, que se corrompen como animales irracionales. Es una lista de cómo son descritos ellos y tiene que ver con esto, con la inmoralidad, con la soberbia, con la arrogancia. Y pareciera ser cíclica las descripciones que hace Santiago, como queriendo clavar el clavo, pero martillar varias veces para que quede bien afirmado en la conciencia de los creyentes de cómo son estas personas. Entonces nosotros podríamos casi que inevitablemente pensar en muchos de estos famosos pastores o predicadores o que se dicen apóstoles o profetas e identificar a alguno de ellos simplemente por darnos cuenta del estilo de vida que tienen y sus actitudes o su carácter o su forma de manejarse. Bueno, la lista continúa, versículo 11, 12, 13. Por el momento hay breves explicaciones y como leímos hasta el final, solo ya a lo último se dirige a los hermanos Judas para animarlos a orar, a conservarse en el amor y a confiar en la obra del Señor de poder guardarlos. Pero hoy vamos a meditar en el versículo 11.
Y en el versículo 11 dice así: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces tenemos aquí 3 historias del Antiguo Testamento y vamos a tomar entonces estos 3 puntos para meditar en ellos, obviamente identificando la referencia a los falsos profetas, pero también pensando de qué manera nosotros podemos ser edificados en ellos. En primer lugar está el camino, han seguido el camino de Caín. Imagínense que Caín caminó por un camino, ¿verdad? Fue el primero en el que caminó por ese camino. Casi que el camino fue bautizado como el camino de Caín, y estos hombres van en ese camino. ¿Cuál sería este camino? ¿Cuál fue el pecado de Caín? Mató a su hermano, ¿verdad? Fue el homicidio. Podemos leer la historia en Génesis para tener un poco más fresco lo que aconteció. Pero básicamente recordamos que Adán y Eva tuvieron 2 hijos, a Caín y Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Llegó un momento en el cual traían sus ofrendas. Entonces nos dice la Escritura que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para Jehová, pero Abel trajo de lo primogénito de sus ovejas. Hay mucho que podemos hablar e inferir allí acerca de las ofrendas. Sabemos que la ofrenda agradable a Dios era la ofrenda que implicaba sacrificio, fue la ofrenda de Abel, no la ofrenda de Caín. Pero ¿cómo actúa luego Caín después de eso? Cuando dice la Escritura que Jehová miró con agrado la ofrenda de Abel y a Abel y a su ofrenda, es decir, al que ofrendaba y a la ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, es decir, había un problema en Caín y también el problema estaba en la ofrenda. No era la ofrenda agradable a Dios y no era tampoco la actitud correcta de Caín. ¿Qué pasó entonces? Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Nos hace pensar la idea de un rechazo, ¿verdad? Un malestar interior que lo desanimó. Y Dios directamente va al trato con él y le dice: ¿por qué te has ensañado y ha decaído tu semblante? Ya había algo, una indisposición hacia su hermano. Ese ensañamiento evidentemente manifiesta el pecado que había hacia su hermano. Podríamos decir que fue por envidia, que fue por rechazo, por odio, muchas cosas. Le dice Dios: si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y lo que Dios dijo sucedió. Ese ensañamiento interior, ese odio interior, se manifestó, se materializó en el homicidio de su hermano. Hermano, salgamos al campo. Y se levantó contra su hermano y lo mató. Luego sabemos qué pasa, viene Dios, le dice: ¿dónde está tu hermano Abel? Él dice: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Hasta aún en eso mismo, ¿verdad? Y ya se manifiesta esa mentira porque él sabía dónde estaba, esa queja hacia Dios. ¿Qué has hecho? La voz de tu hermano clama, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y viene la maldición de Dios sobre él, incluso sobre su descendencia, como hoy lo hablábamos en la mañana. Entonces, si meditamos en esta historia y pensamos en el camino de Caín, tenemos que pensar en el camino del homicidio. Pero difícilmente pensáramos en los falsos maestros o falsos profetas como homicidas en el sentido literal de que anden matando gente. Pero sin embargo, la Biblia
que es quien mejor nos ayuda a interpretar la Biblia, nos dice la interpretación de este mandamiento, no matarás. De hecho, Jesús mismo lo explica en el Sermón del Monte cuando dice, oísteis que fue dicho, no matarás. Cualquiera que matare será culpado de juicio. Jesús explica eso, diciendo cuáles eran las implicaciones del mandamiento no matar. Y dice, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces Jesús dice que este pecado, que en el extremo es homicidio, puede tener muchas expresiones diferentes. Puede ser enojo, puede ser una ofensa de palabra, verbal, puede ser un insulto. Esa palabra, fatuo, que no sabemos en realidad qué quiere decir, pero sabemos que es un insulto. Entonces entendemos que hay una raíz que es el odio. Podríamos decir que ese es el corazón del pecado, pero ese es un monstruo con muchas manos y muchas caras, pero con un solo corazón, que es el odio. Entonces estos hombres están transitando este camino con engaño, con simulaciones, pero están transitando este camino, van por el camino de Caín. Y uno pudiera decir, pero ¿cómo es que esto se relaciona? Porque ¿en qué manera los falsos profetas entonces andan en este camino? Bueno, de la misma manera de que puede haber personas que se dicen cristianos, pero en su interior están llenos de odio. Se puede manifestar en rencor, se puede manifestar en amargura, se puede manifestar en no perdonar, en rechazo, en separación, en decir con tal persona no quiero hablar, en peleas, en un montón de cosas. Estos hombres actúan en este camino y son falsos cristianos, falsos ministros o maestros, y van por este camino que es el camino del odio y del rechazo a Dios. En segundo lugar, el versículo 11 dice, se lanzan por lucro en el error de Balaam. Bueno, queda bastante claro aquí entonces que hay un afán de lucro. Por eso la Biblia habla de los ministros que no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. Pero sabemos que muchos están en el ministerio por su afán materialista, no porque Dios los haya llamado para predicar, enseñar o servir, sino porque es rentable. Y esto queda manifiesto en que muchos de ellos viven vidas ostentosas y no tienen ningún refreno, aún en que la gente sepa esas vidas ostentosas. Entonces ellos tienen un claro interés de lucro y amor al dinero. La historia del profeta Balaam, que se narra en Números capítulo 22, recordarán ustedes que había un rey de Moab, que se llamaba Balac, y que él tenía temor del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel venía avanzando y derrotando a los enemigos, y entonces él quería que caiga una maldición sobre ellos. Entonces él quería seducir a este profeta y por medio de dádivas y de recompensas y de dinero, quería que el pueblo sea maldito. Balaam, sin embargo, en apariencia, él nunca iba a hacer nada contrario a lo que Dios le dijera. Y eso pasa en muchas oportunidades cuando
se supone que iban a una montaña alta para ver al pueblo y allí proferir la maldición, pero en lugar de eso profería bendición, ¿verdad? Porque Dios en su soberanía, el Espíritu Santo controlaba al profeta y evidentemente lo que decía era conforme a lo que Dios quería, traía bendición sobre el pueblo. Esto generaba la furia de Balac, pero como vemos insiste en muchas oportunidades, ¿verdad? De ir a diferentes lugares, de convencerlo, tratar de convencerlo a Balaam a que maldiga el pueblo de Dios. Bueno, el error también de Balaam fue ceder a ir con Balac cuando Dios le había dicho que no vaya. Y vemos también de algún modo que Dios le da cierta rienda suelta, podemos decir, a este profeta, porque estaba en el corazón de este profeta tener las dádivas que este rey pagano le ofrecía. Por eso iba a buscar una y otra vez a ver cuándo Dios cambiaba de parecer. Su corazón estaba más en recibir esas dádivas y esa recompensa de impiedad que en querer honrar a Dios. Sobre esta historia también el apóstol Pedro toma referencia, ya lo predicó Esdras, ese es segunda de Pedro, creo que no lo predicó Esdras. Segunda de Pedro 2:15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Recordamos que en un momento Dios hace que hable la mula, pero estaba el ángel de Jehová pronto para traer su juicio. Entonces, ¿cuál es la idea aquí de que se lanzaron por lucro en el error de Balaam? Es esa, precisamente. No hay un corazón recto delante de Dios porque tienen sus ídolos o su ídolo del amor al dinero, de las ganancias deshonestas, de querer torcer la voluntad de Dios para beneficio propio. Y aquí todos como cristianos debemos también cuidar nuestro corazón. ¿En qué manera este mundo nos seduce para que dejemos la voluntad de Dios por beneficios personales? Este es el segundo punto. Vamos a meditar ahora en el tercer punto. Y se perecieron en la contradicción de Coré. Recordamos la historia que se nos narra en Números capítulo 16, versículos 1 al 30, una rebelión que se levantó con Coré, en primer lugar, también Datán y Abiram. Básicamente fue la oposición al liderazgo. Se opusieron a Moisés y a Aarón, se rebelaron contra la autoridad que Dios había establecido. Y el castigo vino sobre ellos y sobre su séquito, incluso la familia también, se abrieron la tierra y los tragó. Un castigo muy duro. Esa idea de que perecieron en la contradicción de Coré pareciera hacernos pensar que son estos los falsos maestros que está describiendo los que perecieron en la contradicción de Coré. Evidentemente se está refiriendo a que van en ese mismo destino. Aquellos que se rebelan contra lo que Dios ha establecido, tienen rebeldía en su corazón, deben saber que lo que viene es el juicio de Dios para los rebeldes. Un juicio muy duro, pero fueron culpables de insubordinación. Tenían un espíritu inquieto, insatisfecho. No estaban de acuerdo con lo que Dios había determinado. No eran sumisos, querían imponerse, querían gobernar. Y aun cuando tenían un lugar, un ámbito, porque Coré y las otras personas tenían una responsabilidad sagrada dada por Dios.
pero no era suficiente, querían más. Y eso lo llevó a la rebeldía. Ese es el mismo espíritu que había en Satanás. Se opuso a Dios. No quería que Dios estuviera ahí, quería ser más grande que Dios. Hubo soberbia, hubo arrogancia. Entonces ellos sufrieron ese castigo, ese juicio de Dios, de algún modo una limpieza de estos rebeldes en el pueblo hebreo allí en el desierto. Pensemos entonces qué aprendemos también nosotros como cristianos. ¿Cuál debería ser la característica que identificamos en estos falsos maestros o falsos profetas y rechazamos, por supuesto, en cualquier líder, pero también como cristianos en nuestra propia vida? Esta falta de sumisión, ese querer imponerse, o la rebeldía en el corazón, o el no aceptar de que Dios coloca autoridades. Esto es contradecir, por eso es la contradicción de Coré. Pero no era lo que decía Moisés contra lo que decía Coré, era lo que Dios había determinado contra lo que Coré y sus secuaces rebeldes querían imponer. Entonces debemos tener cuidado de que no haya un espíritu que se rebela contra la voluntad de Dios en nuestro corazón. En primer lugar, puede manifestarse en rebelión a la autoridad. De esto lo hablamos, ¿verdad? Básicamente en el hogar, desde los niños. Los niños se rebelan contra la autoridad de los padres. Pero también una falta de sumisión que puede manifestarse en la familia, en el matrimonio. Y no estamos hablando solamente de la autoridad que Dios coloca en el hogar, que es el hombre, o de la mujer para con el hombre. Muchas veces hay una necesidad de sumisión mutua que tiene que ver con someternos a la voluntad de Dios. Muchas veces puede haber una necesidad de sumisión de un hombre a su esposa cuando lo que la esposa está diciendo es conforme a la voluntad de Dios. Una sumisión entre hermanos, por eso dice la Escritura, sumisos los unos a los otros, en lo que tiene que ver al beneficio común de la iglesia. Y evidentemente una sumisión a las personas que Dios coloca en el servicio. Tenemos la bendición de que Dios nos va a dar en nuestra iglesia más diáconos. Entonces es de esperarse de que estos hermanos ejerzan ese servicio junto con los otros diáconos, y qué bueno sería que ellos puedan tener la confianza de acercarse a algún hermano para pedir algún tipo de servicio o colaboración, y esté ese espíritu de disposición, de sumisión, decir, esta es una autoridad que Dios ha colocado. Lejos que esté este espíritu que hay en los falsos profetas, decir, a mí ¿quién me tiene que mandar? Yo soy el que mando, a mí nadie me va a dominar. O sea, estas son las características que se ve en estos falsos obreros. Odio en el corazón que se manifiesta, se disimula muchas veces, pero se va a manifestar en algún momento en su conducta con el rechazo a las personas, con peleas, con rencor, con amarguras. Un interés materialista y egoísta, por eso van por lucro en este camino de no importa que Dios no lo quiera. Ese es el error de Balaam. No importa que Dios no lo quiera, yo voy a ir tan cerca del pecado como pueda. Y en tercer lugar, levantándose contra la autoridad. Creo que también somos instruidos para identificar a los falsos profetas, pero también somos todos nosotros exhortados para pensar en nosotros como cristianos. Debe estar todo lo contrario. Debe estar un amor que nos caracterice
como discípulos de Cristo. Debe haber una bondad y un desinterés que nos haga pensar que ese amor se manifiesta en el cuidado de nuestros hermanos, en la preocupación por las necesidades de los unos, de los otros. Y en tercer lugar, una sumisión que se extiende de manera práctica en el servicio. Si podemos nosotros practicar eso como iglesia del Señor, y si estamos entrenados acerca de estos errores en el liderazgo, creo que Dios va a cuidar, nos va a cuidar como iglesia. Y podríamos incluso advertir a otros, teniendo el conocimiento de la doctrina de la palabra de Dios, porque hay muchos que están engañados y no pueden identificar a los falsos profetas porque ni siquiera conocen lo que la Biblia dice acerca de la conducta de ellos. Oremos.